Audioescuelasabática.com. Lección número 2. Para el 10 de abril de 2021. Conceptos básicos del pacto. Sábado 3 de abril. Para memorizar. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo capítulo 19, verso 5. La semana pasada, nuestro análisis llegó hasta la caída de la humanidad causada por el pecado de nuestros primeros padres. Esta semana es un breve resumen de todo el trimestre, ya que dedicaremos un día a cada uno de los primeros pactos que, a su manera, fueron manifestaciones de la verdad presente del verdadero pacto, que se ratificó en el Calvario con la sangre de Jesús, y que nosotros como cristianos hicimos con nuestro Señor. Comenzaremos con el pacto que Dios hizo con Noé para evitar su destrucción y la de su familia. Continuaremos con el pacto con Abraham, tan rico y lleno de promesas para todos nosotros. Luego con el pacto en el Sinaí y la importancia de lo que allí se proclamó. Y finalmente examinaremos el nuevo pacto al que todos los demás aludían. Reseña de la semana. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Qué esperanza había en el pacto con Abraham? ¿Qué papel juegan la fe y las obras en la parte del pacto que le toca al ser humano? ¿El pacto es solo una transacción o involucra aspectos relacionales? Audioescuelasabática.com. Domingo 4 de abril. Nociones básicas del pacto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Génesis capítulo 17, verso 2. La palabra hebrea traducida como pacto, que aparece unas 287 veces en el Antiguo Testamento, es berit. También se puede traducir como testamento o última voluntad. Su origen es incierto, pero ya ha llegado a significar aquello que vinculaba a dos partes. Sin embargo, se utilizaba para muchos tipos diferentes de vínculo entre un hombre y otro, así como entre el hombre y Dios. Tiene un uso común donde ambas partes eran hombres y un uso claramente religioso, donde el pacto era entre Dios y el hombre. El uso religioso en realidad era una metáfora basada en el uso común. J. A. Thompson. Al igual que el pacto matrimonial, el pacto bíblico define tanto una relación como un acuerdo. Al ser un acuerdo, el pacto bíblico contiene estos elementos básicos. 1. Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento. Gálatas capítulo 3, verso 16, Hebreos capítulo 6, versos 13 y 17. 2. El compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresa en los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 4, verso 13. 3. El medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios es a través de Cristo y el plan de salvación. Isaías capítulo 42, versos 1 y 6. Observa los 3 elementos enumerados anteriormente: las promesas de Dios, nuestra obediencia y el plan de salvación. ¿Cómo puedes ver esos factores en acción en tu propia experiencia con el Señor? Escribe un párrafo que describa cómo se manifiestan en tu vida ahora. En el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial de tipos instruía al pueblo con respecto a todo el plan de salvación. A través de estos símbolos, los patriarcas e Israel aprendieron a ejercer fe
en el Redentor venidero. A través de sus ritos, el penitente podía encontrar el perdón del pecado y librarse de la culpa. De este modo, se podían retener las bendiciones del pacto y, por ende, el crecimiento espiritual o la restauración de la imagen de Dios en la vida podría continuar, incluso cuando la humanidad no cumplía con su parte del trato. Aunque hay pactos entre personas, el uso principal de la palabra berit en la Biblia hebrea se refiere a la relación entre Dios y la humanidad. Considerando quién es Dios y quiénes somos nosotros en comparación con Él, ¿qué tipo de relación representaría ese pacto? Audioescuelasabática.com Lunes 5 de abril. El pacto con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis capítulo 6, versículo 18. En el versículo anterior aparece la palabra pacto por primera vez en la Biblia, y en este contexto, Dios acaba de contarle a Noé su decisión de destruir la tierra debido a la propagación masiva y continua del pecado. Aunque esta destrucción vendrá como un diluvio mundial, Dios no abandona el mundo que creó. Él sigue ofreciendo la relación del pacto puesta en marcha después de la caída. El yo divino que ofrece el pacto es también el fundamento de la seguridad de Noé. Como un Dios que honra sus pactos, el Señor prometió proteger a los miembros de la familia que estuvieran dispuestos a vivir en una relación de compromiso con Él, que resultara en obediencia. ¿El pacto con Noé era unilateral? Recuerda que la idea de un pacto implica más de una parte. ¿Tenía Noé que cumplir con su parte del trato? ¿Qué lección queda para nosotros en la respuesta a estas preguntas? Dios dice a Noé que habrá un diluvio y que el mundo será destruido. Pero Dios hace un trato con él en el que promete salvar a Noé y a su familia. Por lo tanto, había mucho en juego, porque si Dios no cumplía su parte de la promesa, sin importar lo que hiciera Noé, éste habría sido aniquilado con el resto del mundo. Dios aseguró que haría un pacto con Noé. La palabra en sí implica la intención de honrar lo que dices que harás. No es simplemente una declaración caprichosa. La misma palabra está cargada de compromiso. Supongamos que el Señor hubiera dicho a Noé: mira, el mundo va a terminar en un diluvio terrible y yo podría salvarte, ¿o no? Mientras tanto, haz esto y esto, y luego veremos qué sucede. Pero no te doy ninguna garantía. Esas declaraciones difícilmente responden al tipo de que se encuentra en la palabra pacto. Algunos han argumentado que el diluvio de Noé no fue mundial, sino simplemente un diluvio local. Si es así, entonces en el contexto de lo que Dios promete, en Génesis capítulo 9, verso 15, ver también Isaías capítulo 54, verso 9, cada vez que hubiese otra inundación local, y al parecer ocurre todo el tiempo, la promesa del pacto de Dios se rompe. En contraste, el hecho de que no haya habido otro diluvio mundial prueba la validez de la promesa del pacto de Dios. En resumen, ¿qué nos dice esto acerca de cómo podemos confiar en sus promesas? Audioescuelasabática.com Martes 6 de abril. El pacto de Abraham. Y bendeciré a los que te bendijeren,
y al que te maldijere maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3. Escucha Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Enumera las promesas específicas que Dios le hizo a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate que entre estas promesas Dios dice a Abraham que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 2, verso 3. ¿Qué significa eso? ¿Cómo fueron bendecidas en Abraham todas las familias de la tierra? Ver Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿De qué forma puedes ver en esta promesa anterior la promesa de Jesús el Mesías? Escucha Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En esta, la primera revelación divina a Abraham que se registra, Dios prometió entablar una relación estrecha y duradera con él, incluso antes de usar un lenguaje relacionado con hacer pactos. Las referencias directas al pacto que Dios haría vendrían más tarde. Génesis capítulo 15 versos 4 al 21, capítulo 17 versos 1 al 14. Por el momento, Dios ofrece una relación divino-humana de gran importancia. La repetición en tiempo futuro, mostraré, haré, bendeciré, etc., en Génesis capítulo 12 versos 1 al 3, sugiere la profundidad y la grandeza del ofrecimiento y la promesa de Dios. Además, Abraham recibe una orden única pero difícil: vete. Él obedeció por fe, Hebreos capítulo 11 verso 8, pero no para lograr las bendiciones prometidas. Su obediencia fue la respuesta de fe a la relación amorosa que Dios deseaba establecer. En otras palabras, Abraham ya creía en Dios, ya confiaba en su Señor, ya tenía fe en las promesas divinas. Tenía que confiar, de lo contrario, por empezar, nunca habría dejado a su familia y su tierra ancestral para dirigirse a lugares desconocidos. Su obediencia reveló su fe tanto a los hombres como a los ángeles. Abraham ya entonces reveló la relación clave entre la fe y las obras. Somos salvos por fe, una fe que da como resultados obras de obediencia. La promesa de salvación viene primero, luego las obras. Aunque no puede haber comunión de pacto ni bendiciones sin obediencia, esa obediencia es la respuesta de fe a lo que Dios ha hecho. Esa fe ilustra el principio de Primera de Juan capítulo 4 verso 19. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Escucha Génesis capítulo 15 verso 6. ¿Cómo muestra esto de muchas maneras la base de todas las promesas del pacto? ¿Por qué esta bendición es la más preciosa de todas? Génesis capítulo 15 verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
audioescuelasabática.com. Miércoles 7 de abril. El pacto con Moisés. Escucha Éxodo capítulo 6, versículos 1 al 8 y luego responde estas preguntas. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. 1. ¿De qué pacto hablaba? Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 2. El Éxodo. ¿De qué manera sería un cumplimiento por parte de Dios de las promesas del pacto? 3. ¿Qué paralelismo puedes encontrar entre lo que Dios prometió al pueblo aquí y lo que prometió a Noé antes del diluvio? Después del Éxodo, los hijos de Israel recibieron el pacto en el Sinaí, dado en el contexto de la redención de la esclavitud, Éxodo capítulo 20, verso 2, y que contenía las provisiones sacrificiales de Dios para la expiación y el perdón de los pecados. Por lo tanto, como todos ellos, fue un pacto de gracia, la gracia de Dios extendida a su pueblo. Este pacto reiteró de muchas maneras los principales énfasis del pacto con Abraham. 1. La relación especial de Dios con su pueblo. Comparar Génesis capítulo 17 versos 7 y 8 con Éxodo capítulo 19 versos 5 y 6. 2. Serían una gran nación. Comparar Génesis capítulo 12 verso 2 con Éxodo capítulo 19 verso 6. 3. Requería obediencia. Comparar Génesis capítulo 17, versos 9 al 14, capítulo 22, versos 16 al 18, con Éxodo capítulo 19, versos 5. Nótese el orden aquí. Primero el Señor salva a Israel. Luego le da su ley para que la guarde. El mismo orden se da bajo el Evangelio. Cristo primero nos salva del pecado. Juan capítulo 1 verso 29, Primera de Corintios capítulo 15 verso 3, Gálatas capítulo 1 verso 4. Luego vive su ley dentro de nosotros. Gálatas capítulo 2 verso 20, Romanos capítulo 4 verso 25, capítulo 8 versos 1 al 3, Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 613. Escucha Éxodo capítulo 6, verso 7. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios,
y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué es lo único que se manifiesta en la primera parte, donde el Señor dice que ellos serán su pueblo y Él su Dios? Observa la dinámica. Ellos serán algo para Dios y Dios será algo para ellos. Dios no solo quiere relacionarse con ellos de una manera especial, también quiere que ellos se relacionen con Él de una manera especial. ¿No busca el Señor el mismo tipo de relación con nosotros hoy? Esa primera parte de Éxodo capítulo 6, verso 7, ¿refleja tu relación con el Señor o eres simplemente alguien cuyo nombre está en los libros de la iglesia? Si tu respuesta a la primera parte de la pregunta es sí, explica por qué. Audioescuelasabática.com. Jueves 8 de abril. El nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En estos pasajes es la primera vez que el Antiguo Testamento menciona lo que se conoce como el Nuevo Pacto. Se presenta en el contexto del regreso del exilio de Israel y habla de las bendiciones que recibirán de Dios. Nuevamente, como en todos los demás, es Dios quien inicia el pacto y es Dios quien lo cumplirá por su gracia. Observa también el lenguaje. Dios se definió a sí mismo como un marido para ellos. Habló de escribir su ley en el corazón de ellos y utiliza el lenguaje del pacto abrahámico al decir que Él será el Dios de ellos y ellos serán su pueblo. Por lo tanto, al igual que antes, el pacto no es simplemente un acuerdo legal vinculante, como en los tribunales actuales. Se trata de algo más. Escucha nuevamente Jeremías capítulo 31, verso 33. Compáralo con Éxodo capítulo 6, verso 7, que detalla parte del pacto hecho con Israel. Nuevamente, ¿cuál es el elemento clave que surge aquí? ¿Qué quiere Dios con su pueblo? Jeremías capítulo 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Éxodo capítulo 6, verso 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Escucha Jeremías capítulo 31, verso 34. Compara lo que aquí dice con Juan capítulo 17, verso 3. ¿Qué hace el Señor que es clave para sentar las bases de esta relación? Jeremías capítulo 31, verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, se puede ver los elementos de la gracia y la obediencia, al igual que en los pactos anteriores. Dios perdonará sus pecados, Dios entablará una relación con ellos y Dios les conferirá su gracia. Como resultado, el pueblo simplemente obedece a Dios, no de una manera mecánica, sino simplemente porque lo conocen, porque lo aman y porque quieren servirlo. Esto capta la esencia de la relación de pacto que el Señor anhela tener con su pueblo. ¿Cómo entiendes esta idea de que la ley está escrita en nuestro corazón? ¿Esto implica que la ley se vuelve subjetiva y personal, algo a interpretar y aplicar según las configuraciones individuales de nuestro corazón? ¿O significa algo más? Audioescuelasabática.com. Viernes 9 de abril, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en Patriarcas y Profetas. Abraham en Canaán, páginas 125 a la 140. Profetas y Reyes, los profetas de Dios que les ayudaban, páginas 415 a la 426. El yugo que nos une al servicio es la ley de Dios, la gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón. Es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos dejados para seguir nuestras propias inclinaciones, para ir simplemente a donde nos condujera nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad, que es superior, noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de servirlo. El yugo de este servicio lo llevó Cristo mismo en su humanidad. Él dijo: «Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Juan capítulo 6, verso 38. El amor por Dios, el celo por su gloria y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir y morir. Tal fue el poder dominante en su vida, y Él nos invita a adoptar este principio, deseado de todas las gentes, páginas 296 y 297. Preguntas para dialogar. 1. ¿El pacto de Dios con Noé, Abraham, Moisés y nosotros fue una continuación de su pacto con Adán o fue algo nuevo? Comparar con Génesis capítulo 3, verso 15, capítulo 22, verso 18 y Gálatas capítulo 3, versos 8 y 16. 2. ¿Por qué es tan importante el aspecto personal y relacional del pacto? En otras palabras, tú puedes tener un acuerdo legalmente vinculante, un pacto con alguien sin ninguna interacción personal ni estrecha. Sin embargo, ese tipo de arreglo no es lo que el Señor busca en su relación de pacto con su pueblo. ¿Por qué es así? Analicen. 3. ¿En qué sentido el matrimonio es una buena analogía del pacto? ¿En qué sentido la analogía del matrimonio es deficiente para describir el pacto? Resumen. La entrada del pecado deshizo la relación que el Creador había establecido originalmente con la familia humana a través de nuestros primeros padres. Ahora Dios
busca restablecer esa misma relación amorosa por medio de un pacto. Este pacto representa una relación de compromiso entre Dios y nosotros, como un vínculo matrimonial y un acuerdo para salvarnos y armonizar con nuestro Hacedor. Dios mismo, motivado por su gran amor por nosotros, es el propulsor de la relación del pacto. Mediante promesas de gracia y actos de gracia, nos conquista para que nos unamos a Él.